La fe es una palabra muy pequeña, pero que al final es todo en la vida del ser humano. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la fe en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y seguimos con esta serie de videos acerca del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Hemos ya hablado de varios aspectos del fruto del Espíritu Santo. Hoy nos toca hablar acerca de la fidelidad, lo que en otras traducciones es también la fe. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema. En Romanos 1, en el versículo 17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Pero, ¿qué es la fe? Cuando hago esta pregunta, por lo general se suele recitar de memoria Hebreos 11.1, que dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero, ¿qué significa eso en nuestra vida práctica? ¿Cómo podemos vivir eso cada día? Sabemos que por medio de la fe en Jesús, es decir, por medio de nuestra confianza que depositamos en Él, en su muerte, en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, por medio de esa fe nosotros nos convertimos en hijos de Dios, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Es la salvación que viene a nosotros no por nuestras obras, sino por esa fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Pero también es esa misma fe la que nos mantiene firmes en nuestro caminar cristiano, porque cada día tenemos que continuar confiando en Dios. Lo que nos hizo creer en un principio en Jesús es esa misma fe la que tiene que desarrollarse cada día al seguir confiando en Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que parte del fruto del Espíritu Santo es la fe en la Reina Valera, fidelidad en la NBI, ya que es la misma palabra en el idioma griego, viene de una palabra que es pistis. Esa misma palabra se puede traducir como fe y se puede traducir también como fidelidad, ya que son dos cosas que están estrechamente relacionadas, ya que no basta solamente con creer intelectualmente en la verdad de Jesús, sino que también debemos vivir una vida siendo fieles a nuestras creencias. Eso es, en cambio, la fidelidad. Ahora vamos a hacer un pequeño estudio acerca de las características de la fidelidad, las características de la verdadera fe. Vamos a hacerlo en base a tres palabras. La primera es conversión, la segunda es confianza y la tercera es fidelidad. Y vamos a hacerlo por medio de una historia que está en el Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho, es la historia de Ruth. Lo primero que vamos a ver es que la fe nos lleva a un cambio de vida. ¿Qué significa conversión? Es lo que nosotros queremos dar a entender cuando usamos la palabra conversión. ¿Por qué digo esto? En el libro de Ruth, en el capítulo 1, en los versículos desde el 1 hasta el 7, dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Maglón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos.
Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que los llevaría hasta la tierra de Judá. Esta es una historia que se ubica más o menos en el tiempo de los jueces en Israel. En ese tiempo era común que Dios permitiera al pueblo de Israel que en ciertas ocasiones atravesara por escasez, a veces por causa de su mismo pecado. En una de estas circunstancias, Elimelech, este hombre, tomó la decisión que a la larga fue para peor. Tomó la decisión de dejar el pueblo de Dios para irse a Moab. Elimelech sabía lo que Dios pensaba sobre lo malo de vivir entre las naciones vecinas, pero sin embargo cuando sintió la escasez se olvidó de la voluntad de Dios y prefirió irse a Moab. Muchas veces en nuestras vidas somos fieles a Dios cuando las cosas nos salen bien, pero a veces también enfrentamos escasez y de pronto también nos olvidamos de Dios y nos alejamos, preferimos confiar en nosotros mismos o en otras cosas. Pero nuestra relación con Dios no debe depender nunca de nuestras circunstancias. Me gusta un texto que está en Habacuc 3, versículos 17 y 18, que dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Es muy bonito ese texto. Bueno, después de que Elimelech y sus dos hijos murieron estando en Moab, Noemí se quedó sola con sus dos nueras. Entonces Noemí tomó una buena decisión, la decisión de regresar al pueblo de Judá, de regresar al pueblo de Dios, de tener un cambio de dirección, es lo que nosotros nos referimos cuando decimos conversión. Yo no sé en dónde nos encontramos ahora en nuestra vida. No sé si somos parte del pueblo de Dios y estamos viviendo como parte del pueblo de Dios, o tal vez nos hayamos alejado también, nos hayamos ido al pueblo de Moab o a vivir en el mundo, en otras cosas. Pero siempre hay una oportunidad para cambiar la dirección, regresar y ser parte del pueblo de Dios, regresar a hacer la voluntad de Dios. Eso es la conversión, el arrepentimiento. La primera característica de una verdadera fe. Es lo que hizo Noemí, tomó la decisión de regresar al pueblo de Dios. A veces Dios usará las crisis de nuestra vida, las circunstancias difíciles, la escasez, para precisamente hacernos reflexionar que no sacamos nada estando lejos de Dios, sino que tenemos que regresar. Entonces, la primera característica de la fe es eso, regresar a los caminos de Dios, la conversión. El momento que nosotros conocemos a Jesús, decidimos dejar atrás nuestra antigua vida y ahora vivir para Dios, para las cosas de Dios. La segunda característica de la verdadera fe es que la verdadera fe también es confianza en Dios. Ahora no voy a hablar tanto de Noemí, sino que quiero hablar de Ruth. En los versículos 8 al 15 del capítulo 1 de Ruth dice: entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí.
Una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pensemos ahora en la situación de las dos nueras. Ellas tranquilamente podían dejar que su suegra regrese sola a Judá. Ellas eran moabitas y Noemí regresaba a una nación que para ellos era una nación, para ellas era una nación enemiga. Pensemos en Ruth, porque al final la otra nuera de Noemí regresó, pero Ruth se aferró a Noemí. Ruth sabía que allá en Israel le iban a tratar mal, primero por ser extranjera, segundo por ser una mujer soltera. Ella sabía que ningún judío se hubiera querido casar con ella por el hecho de ser extranjera, y las mujeres solteras por lo general en aquella cultura eran discriminadas. Entonces la decisión de Ruth de aferrarse a su suegra fue un paso de fe, un paso que implicaba confianza en Dios y en un Dios que no era suyo, pero tal vez era un Dios que experimentó en la vida de Noemí y en la fe y en el testimonio de Noemí. Ahora ella tenía que confiar plenamente en que Dios le iba a acompañar y que no la iba a dejar desamparada en la decisión de volver a Judá con su suegra. Así es en nuestra vida. Muchas veces, aunque las cosas se vean difíciles, muchas veces tenemos que confiar en Dios más que en nosotros mismos. Muchas veces al conocer a Jesús, hay muchas cosas que tenemos que dejar atrás, así como Ruth tenía que dejar su tierra, tenía que dejar su comodidad y se iba a complicar un poco en su nueva vida. Asimismo, cuando nosotros conocemos a Jesús y tomamos la decisión de seguir a Jesús, hay muchas cosas que también tenemos que dejar atrás y sabemos que nos espera también un camino por delante que no va a ser fácil, pero ahí tenemos que nosotros mostrar confianza en Dios. Por eso es que la verdadera fe también es confianza. Y esto es muy importante, que nosotros confiemos plenamente en Dios, ya que sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esto es muy importante. Entonces la segunda característica de la verdadera fe es la confianza. La primera era la conversión, segunda confianza, y lo tercero es la fidelidad. La verdadera fe es fidelidad a Dios y a su obra. En los versículos 16 al 18 de Ruth 1 dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Esta decisión de Ruth implicaba un compromiso serio y una gran responsabilidad para con su suegra. Sabemos que esta decisión le iba a costar sacrificio, le iba a costar esfuerzo. Como había mencionado hace un momento, al depositar nuestra fe en Jesús, hay muchas cosas que obtenemos, como la salvación, la vida eterna, pero también adquirimos responsabilidad y compromiso de vivir ahora para Dios. Y en el resto del libro de Ruth podemos ver cómo Ruth cumplió con ese compromiso de ser fiel, de vivir de acuerdo a sus principios. Se preocupó de que su suegra tenga comida. Pensó en alguien más antes que en ella mismo. Ese es el compromiso de seguir a Jesús, preocuparnos por las demás personas, por predicar el Evangelio, porque más personas conozcan el reino de Dios. Si es que en realidad decimos que tenemos fe en Jesús, es porque hemos adquirido ese compromiso de ahora vivir para Jesús. No podemos decir que tenemos fe y no estar comprometidos con la obra de Dios. Al final de esta historia, Dios encaminó la vida de Ruth
para al final ser redimida por vos y se casó con este hombre. Dios fue fiel, mostró su fidelidad y Dios usó esa decisión de Ruth para hacerla incluso parte de la genealogía de Jesús. Por medio de la descendencia de Ruth vino después el rey David y algunas generaciones después vino Jesús. Dios usó incluso la vida de Ruth en ese sentido. Todo porque ella tomó una decisión de fe. Una decisión de fe. Que como hemos dicho, la verdadera fe en nuestra vida también tiene que tener estas tres características. Conversión, confianza y fidelidad para con Dios. Que el Señor nos ayude. Recordemos que esto también, como hemos mencionado, es un fruto del Espíritu de Dios, es decir, es algo que Dios va a realizar en nosotros, en nuestro ser, a medida que nosotros también dependemos de Dios y profundizamos cada vez más nuestra relación con Él. Muchas gracias por seguir estos videos. Recuerden que es toda una serie que estamos haciendo sobre el fruto del Espíritu Santo. Si quieren ver los videos anteriores de la serie, les puedo dejar aquí una tarjetita y les invito a suscribirse al canal para estar pendiente de los siguientes videos sobre esta misma serie. Recuerden seguirme en las redes sociales, mi página del Facebook como Cibersaulo, mi blog personal también que es cibersaulo.net, también uso el Instagram, el Twitter, igual los enlaces están en la descripción donde podemos seguir en contacto. Recuerden también que tengo mi libro en Amazon, el librito La búsqueda de Harris, es una novela de ciencia ficción con una historia muy interesante con el propósito de comunicar algunos valores cristianos. Entonces, este libro está disponible en Amazon, en la versión digital, Kindle o también en la versión en físico. Ustedes pueden buscarlo, también está el enlace en la descripción. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Les doy las gracias. Que el Señor les bendiga.